Hola queridos amigos, muy pero muy buenos días. Realmente es un gusto poder acompañarlos en esta mañana. Queremos invitarlos a que podamos leer el libro de Isaías, el capítulo 46. Antes de hacerlo, vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que Él nos acompañe, que Él nos guíe, que nos dirija, porque es un capítulo rico en el conocimiento del Dios Salvador y Redentor de Israel. Querido Padre que moras en el cielo, muchas gracias Señor Jesús porque nos permites encontrarnos por este medio. Como cada día lo tratamos de hacer, Señor, queremos rogarte, oh Dios, que sea de bendición la lectura de esta mañana. Gracias porque nos enseñas a confiar solamente en el Dios vivo. Gracias Señor porque tú eres un Dios real, un Dios sincero con nosotros, que nos cuenta nuestros problemas, nuestras situaciones difíciles. Gracias porque podemos hablar directamente contigo, Señor. Oramos por nuestros amigos, nuestros oyentes, y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 46 dice así: Bel se doblega, Nebo se desploma, sus estatuas han sido puestas sobre bestias y animales de carga. Los ídolos que ustedes llevaban en andas son una carga para el animal agotado. Se desploman, se doblegan todos juntos, no pueden librar al que los lleva, y ellos mismos van a la cautividad. Escúchenme, casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel. Ustedes que fueron llevados desde el seno materno, cargados por mí antes de nacer. Hasta que envejezcan yo seré siempre el mismo, y hasta que encanezcan yo los sostendré. Yo he obrado y me haré cargo de eso. Los sostendré y los libraré. ¿A quién me van a asemejar o igualar? ¿Con quién me van a comparar que sea semejante a mí? Los que malgastan el oro de sus bolsas y pesan la plata en la balanza, contratan a un orfebre para que haga un dios. Lo adoran y se postran ante él. Lo llevan en sus hombros, lo sostienen, lo ponen en un sitio y allí se queda. Sin poder moverse de su lugar, por más que se le grite, él no responde, ni puede salvar de la angustia. Recuerden esto y compréndanlo bien. Piénselo en su corazón, rebeldes. Recuerden lo que sucedió antiguamente, porque yo soy Dios y no hay otro. Soy Dios y no hay nadie igual a mí. Yo anuncio el final desde el comienzo y desde mucho antes lo que aún no ha sucedido. Yo digo, mi designio se cumplirá y haré todo lo que me agrade. Llamo del oriente al ave de rapiña y de un país lejano al hombre de mi designio. Así hablé y así haré que suceda. Tracé un plan y lo voy a ejecutar. Escúchenme, duros de corazón, ustedes los que están lejos de la justicia. Yo hago que se acerque mi justicia. Ella no está lejos y mi salvación no tardará. Pondré la salvación en Sión y mi esplendor será para Israel. Tenemos en el capítulo de hoy, el número 46 de Isaías, algunas características o algunas descripciones nuevamente que se repiten en toda esta sección desde el capítulo 40. Pero específicamente en el capítulo 46 y 47, Dios va a llevarnos, a trasladarnos en el tiempo cuando el pueblo de Judá es llevado a Babilonia cautivo por el rey Nabucodonosor. Y no solamente nos lleva hasta ese momento de crisis que está pasando el pueblo de Dios, sino que además alcanza la vuelta o el regreso del pueblo judío, el pueblo hebreo, a su tierra natal. Y Dios nos describe quién va a ser el rey que va a estar participando en el plan divino. En el versículo 1, Dios
cuestiona o Dios hace como una descripción de las deidades babilónicas, cómo se doblegan ante la persona de Dios. En Babilonia eran muy devotos a sus dioses, extremadamente idólatras, eran extremadamente politeístas, tenían muchísimas prácticas para designar, para poder descubrir respuestas de los astros, respuestas por medio de diferentes estrategias, y además practicaban todo el conjunto de hechicería, de adivinación. Por eso Babilonia es un símbolo de confusión, de mezcla, que se lleva a un asunto espiritual en el libro de Apocalipsis. Ha caído Babilonia, dice allí uno de los mensajes de los 3 ángeles en Apocalipsis 14. Es decir, Babilonia era el centro o el epicentro de las confusiones o de las mezclas de las diferentes ofertas idolátricas que había en ese tiempo. Y saben que Bel y Nebo eran 2 de los dioses más importantes que tenía Babilonia, a tal punto que Nabucodonosor, Nebo, el nombre Nebo, el dios Nebo era el dios del conocimiento y de la literatura. Interesante. Allí el nombre Bel lo también habla allí el profeta Jeremías, y es interesante que habla de que estas deidades están postradas. Estas deidades reconocen a alguien superior a ellos. Y saben que en Babilonia se tenía la costumbre de utilizar enormes carruajes para transportar las diferentes imágenes que representaban los ídolos que la gente adoraba. Y lo vemos allí en Daniel, por ejemplo, en la estatua. No le alcanzó con el sueño, quiso imponer. Y esto es algo que es interesante en la Biblia, y es una faceta de la imagen de la bestia. Tratar de emplear el poder político para obligar al pueblo a servir a su Dios. Jesús dejó bien claramente esto, dijo: dad al César lo que es del César y dar a Dios lo que es de Dios. Y ahora dice el versículo 2 que todos estos dioses se desploman, se doblegan todos juntos, no pueden librar al que los lleva, y ellos mismos van a la cautividad. Los dioses mismos eran cautivos de sus verdugos. Y es interesante que ahora Dios le dice a Israel, a Judá le habla y le dice: Israel, mi pueblo, todo el resto de la casa, présteme atención. Ustedes no fueron llevados de la misma manera como los otros dioses de Babilonia. Es interesante esta diferencia que hace la Biblia. Los dioses eran llevados por el pueblo. El pueblo de Dios fue llevado porque su Dios dio la habilitación para que el pueblo fuese llevado. Y Dios le dice: ustedes fueron llevados por mí desde el seno materno. Yo les di la existencia, yo les di la vida, dice Dios. Cargados por mí desde antes de nacer. Ustedes no me pueden cargar. Yo los he llevado, he cuidado, he atendido de ustedes. Y les digo más, dice el versículo 4. Yo soy el mismo, yo no he cambiado, los amo igual que cuando ustedes cayeron en pecado. Oh, pueblo rebelde, lo llaman en varias partes aquí del capítulo. ¿A quién ustedes me van a hacer semejante? ¿Con quién ustedes me van a comparar? Dios dice: la gente gasta sus riquezas, lleva sus ídolos de aquí para allá. Hacen un comercio para lograr obtener los metales para formar su Dios.
y luego de que lo hacen, le rinden adoración postrándose ante Él. Y es interesante que dice que estos dioses no se pueden mover de su lugar. Y aunque la gente le grite, aunque la gente le suplique, le ruegue, ellos no pueden salvar, no pueden causar una diferencia en la situación. Y ahora Dios le dice, recuerden esto, entiéndalo bien, piénsenlo en su corazón, rebeldes, recuerden lo que sucedió antiguamente. Dios tiene una manera de hacernos pensar y es recordándonos el pasado. Tenemos la tendencia a olvidar, tenemos la tendencia a dejar de recordar lo que Dios hizo por nosotros. Por lo tanto, Dios, cuando nos hace recordar el pasado, lo que nos está motivando es a que confiemos que así como Dios nos guió en el pasado, Él va a guiarnos en el presente y en el futuro. Por eso, el cristiano que confía en su Dios, que confía en el Dios de la Biblia, es un cristiano tranquilo. Es un cristiano que está en paz, que sabe de dónde viene, sabe de dónde lo han traído, cuál es su origen, sabe por qué está acá y sabe a dónde va. Por eso Dios dice, no se olviden, y les demuestra una cualidad. Yo anuncio el final desde el comienzo y desde mucho antes. Lo que aún no ha sucedido. Yo digo, mi voluntad se cumplirá y haré todo lo que me agrade. ¿Y cómo lo haré? Yo voy a traer a quien se hará cargo de la misión que tengo. Llamo del oriente al ave de rapiña y de un país lejano al hombre de mi designio. Así hablé y así haré que suceda. Tracé un plan y lo voy a ejecutar. Escúchenme, duros de corazón, ustedes los que están los que están lejos de la justicia. Yo hago que se acerque mi justicia. Ella no está lejos y mi salvación no tardará. Pondré la salvación en Job y mi esplendor será para Israel. Ayer hablábamos en el capítulo 45, en los versículos 21, 22, 23, 24, acerca de lo que es la misericordia, la justicia, la salvación. Dios nuevamente vuelve a resaltar y a destacar la cualidad de justicia del Dios del cielo. Queridos amigos, en Dios está la justicia. En Dios están asegurados nuestros planes. No confiemos en los ídolos. Bel se postra. Nebo está avergonzado. La gente que deposita su confianza en ellos quedará chasqueada. Por eso, querido amigo, querida amiga, confíe, deposite su fe en el único y verdadero Dios. Que Dios les bendiga en este día y que puedan ustedes compartir este mensaje con sus amigos también. Nos vemos, si Dios quiere, en este mismo canal el día de mañana, si Dios lo permite. Hasta luego.